Entonces, tenemos la nomenclatura, básicamente es cómo nombramos a los compuestos químicos, ¿sí? Vamos a ver nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, para empezar a hablar de nomenclatura tenemos que saber muy bien las reglas de oxidación. Las reglas de oxidación nos van a ayudar a saber qué número de oxidación tiene cada elemento formando la molécula. Entonces, ¿qué sucede? El oxígeno siempre va a actuar con -2 de número de oxidación. Entonces, siempre que tengan una molécula que tenga un oxígeno, ese oxígeno va a actuar con -2. Salvo en los peróxidos, que es -1. Igualmente, ustedes no van a trabajar con peróxidos, así que ante la duda, oxígeno -2. El hidrógeno es siempre +1 el número de oxidación del hidrógeno. Salvo en los hidruros metálicos, que es -1. Ya vamos a ver más adelante que hay unos compuestos que son los hidruros, que están formados por hidrógeno y otro compuesto. Que ese compuesto que acompaña al hidrógeno puede ser un metal o un no metal. Si es un metal, entonces el compuesto es un hidruro metálico. En ese caso, el hidrógeno, en lugar de actuar con +1, actúa con -1. Es la única excepción. En todo el resto va a actuar con +1. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Recuerdan los alcalinos térreos y los trielos? Que eran los grupos de la tabla periódica, grupo 1A, grupo 2A y grupo 3A. Bueno, en estos va a coincidir el número de grupo con el número de oxidación que van a tener los elementos en el número de grupo. Entonces, los alcalinos, que son el grupo 1, van a tener número de oxidación +1. Los alcalinos térreos, que son el grupo 2, van a tener número de oxidación +2. Y los trielos van a tener número de oxidación +3. ¿Qué más hay que saber? En los hidruros, que habíamos dicho que eran los compuestos que estaban formados por hidrógeno y un metal o hidrógeno y un no metal, en los dos hidruros, tanto metálico como no metálico, el elemento que acompañe al hidrógeno va a actuar con su menor número de oxidación. Entonces, si el que acompaña al hidrógeno tiene número de oxidación 2, 4 y 6, va a actuar con el menor, que es 2. ¿Sí? Los números de oxidación posibles para cada elemento lo van a ver en la tabla periódica. Les va a figurar en la tabla periódica. Bien. ¿Qué más? Los metales siempre van a ser número de oxidación positivo. En cambio, los no metales pueden actuar con número de oxidación positivo o negativo. Recuerden que los metales y los no metales los veía en la tabla periódica con la línea esa que dividía. Después, las sustancias simples tienen número de oxidación 0. Entonces, ¿qué eran las sustancias simples? Eran los elementos que tenían estaban formados por, eran las moléculas que estaban formadas por un único elemento. Por ejemplo, cloro 2. Tiene un único elemento, que es el cloro. Entonces, en este caso, el número de oxidación de esta molécula va a ser 0. Porque es una sustancia simple y las sustancias simples tienen número de oxidación igual a 0. Y este punto, que es el más importante, es el resultado de la suma de los números de oxidación de cada elemento que forma la molécula multiplicado por el subíndice da igual a la carga de la especie. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo esta molécula, por ejemplo, tengo que hacer el número de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es siempre +1, salvo en los hidruros metálicos. Esto no es un hidruro metálico, así que es +1 como siempre. El número de oxidación del oxígeno habíamos dicho que era siempre -2. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo -2 por 4 de carga negativa, o sea, tengo -8 de carga negativa. ¿Sí? -2 por 4, -8. Y de carga positiva tengo +1
más 1 por 2, o sea, tengo 2 hidrógenos, cada uno con más 1, entonces tengo más 2 de carga positiva. Entonces, si esto es unas moléculas neutra, todo esto me tiene que dar 0 en total. Entonces, si yo tengo más 2 de carga positiva y menos 8 de carga negativa, el azufre tiene que sí o sí tener más 6. ¿Sí? Y de esta forma deduzco el número de oxidación del azufre. Bien, si esto fuera un ion, por ejemplo, este ion, o sea, una molécula con carga, ¿sí? Esto es un ion que tiene un número, tiene una carga de menos 2, este ion. Entonces, en total, todos los números de oxidación me tienen que dar menos 2. Porque el resultado de la suma de los números de oxidación multiplicado por el subíndice da igual a la carga de la especie. Acá la especie era neutra, es 0. Pero acá la especie es un ion que da menos 2. Entonces tiene que dar menos 2 el total. El oxígeno siempre tiene menos 2, o sea, menos 2 por 4, menos 8. Para que esto me dé menos 2 en total, el azufre tiene que tener más 6. ¿Sí? Bien. Perfecto. Acá tenemos algunos ejemplos para seguir practicando esto. El ácido sulfúrico ya lo hicimos, es este que está acá. Acá tenemos el sulfuro de hidrógeno. Ya vamos a ver cómo se llama cada uno. Pero tenemos, esto es un hidruro no metálico. Se los digo yo porque ustedes todavía no lo saben. Pero fíjense que el azufre es un no metal. Entonces, como es un hidruro no metálico, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Porque es no metálico. El metálico es el que tiene menos 1. El no metálico es más 1. Entonces tiene más 1. Y el azufre, en los hidruros siempre el elemento que acompaña al hidrógeno en los hidruros actúa con su número de oxidación menor. Si se fijan en la tabla periódica, el azufre tiene 2, 4 y 6. Entonces, ¿con quién va a actuar? Con el menor número de oxidación que tiene, que es el 2. Entonces, va a actuar con menos 2. Entonces, más 1 por 2 da más 2, menos 2 da 0. Coincide con la carga de la molécula, que es 0 porque es una molécula neutra. Bien, acá lo mismo, menos 2 el oxígeno. ¿Con qué va a actuar el azufre? Con más 2. ¿Sí? Con más 4. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos 2 por 2, menos 4 me da. Para que sea neutra, tengo que tener más 4 acá. Yo no puedo poner cualquier número. Tiene que fijarse en la tabla periódica que ese número que le están adjudicando al elemento en verdad lo tenga. ¿Sí? Tienen que ver los números de oxidación posibles de cada elemento. Y con eso van formando el rompecabezas. Acá, el aluminio. El aluminio es un metal. Entonces, esto es un hidruro metálico. Entonces, el hidrógeno va a actuar con menos 1. Acuérdense, hidruro metálico, menos 1. Entonces, menos 1. El aluminio está acá, es un trielo. Si se fijan, está en el grupo 3A de la tabla periódica. Entonces, el aluminio va a tener un número de oxidación de más 3. Y se fijan que da 0 esto en total. Más 3 del aluminio. Y hago menos 1 por 3 del hidrógeno, más 3. Menos 3 me da 0. Y después tengo acá el hidrógeno, la molécula de hidrógeno, que es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento, que es el hidrógeno. La sustancia simple tiene número de oxidación 0. Entonces, esta molécula tiene un número de oxidación de 0. ¿Bien? Esto, o le sacan captura, o lo anotan, o como quieran, pero lo tienen que tener a mano, ¿sí? Porque lo van a estar usando todo el tiempo para formar las moléculas y para saber la nomenclatura. Así que esto tiene que estar muy aceitado.